¿ok? Eh, es una institución que originalmente, tradicionalmente, ¿no? Eh, se basaba en la terapia cognitiva conductual de Aaron Beck, repito, la tradicional. Pero cuando uno conoció, o personalmente yo conocí hace más de 15 años, la terapia de esquemas, siendo Jeffrey Young, creador de la terapia de esquemas, primero haber estudiado con Aaron Beck la terapia cognitiva conductual y siendo uno de sus primeros alumnos en relación a haber aprendido clínicamente muy bien eh, la formación terapéutica, eh, nosotros también fuimos integrando en el camino, miren, estoy hablando de hace más o menos 15 años, algunas estrategias que no estaban dentro del enfoque cognitivo-conductual tradicional, ¿no? Algunas estrategias como por ejemplo el reconocimiento de los modos, ¿no? De niño, lo que es un esquema, algunas técnicas cognitivas de esquemas, y así fuimos sumando una serie de elementos adicionales que no estaban dentro de la programación habitual y que tampoco se da en Lima todavía, diríamos, esa integración. Lo más curioso es que el año pasado tuvimos un webinar con la hija del doctor Aaron Beck, ¿no? Quien ha fallecido desde hace algún tiempo, y su hija, ¿no? Judith Beck, hizo una conferencia. Y yo compré uno de sus libros, porque como ustedes saben, seguramente yo radico en Florida, yo no estoy en el Perú hace casi 5 años, ¿no? Y en el material que yo tengo es un material súper actualizado que lo utilizamos para la formación en terapia cognitiva conductual y terapia de esquemas, ¿no? No vayan a pensar que los miento, justo el día de hoy me ha llegado un texto de terapia de esquemas que ha salido solamente hace creo que 15 días ha salido, ¿no? Y lo bueno que acá el material uno lo tiene a la mano casi a los 2 días que lo pide, ¿no? Ese es lo más ventajoso que hay. En inglés, todo, pero nosotros lo mandamos a traducir para incluirlo en los entrenamientos o dar los webinars que vamos a dar como el de ahora, ¿no? Entonces, nosotros fuimos integrando y curiosamente en el último libro de Judith Beck y cuando también ella expuso, ahora también ella está integrando una serie de recursos que ya nosotros habíamos integrado hace ya como 10, 15 años, como por ejemplo ella está utilizando también el trabajo de sillas, también en terapia cognitiva conductual. También está haciendo uso de la imaginería, que también lo está haciendo en terapia cognitiva conductual. Y ella reconoce definitivamente de que la terapia cognitiva conductual tiene que ser un poquito más integrativa porque se han dado cuenta que es importante tener en cuenta también la historia de las satisfacciones e insatisfacciones de un paciente para llegar a un trabajo mucho más completo. Por eso que nosotros hacemos este webinar, ¿no? De los últimos jueves de cada mes, donde nosotros trabajamos a veces temas de terapia cognitiva conductual y a veces temas de terapia de esquemas para que ustedes tengan el conocimiento de ambos modelos que ahora definitivamente cada vez hay una mayor integración. El día de hoy, justo con Pedro coordinábamos para ver qué hacemos al final como último día del webinar y nosotros quedamos en hacer el trabajo de las cartas OH y su aplicación en terapia cognitiva conductual integrativa y terapia de esquemas. Pedro va a ser la primera parte, ¿no? Y ya cualquier duda que surja al final yo la puedo contestar, o Pedro también, porque Pedro, que coordina estos webinars, ¿no? También me acompaña en el webinar que sí es más especializado de Noches de Café y Esquemas, que también lo manejamos hace 5 años y donde Pedro y yo somos usualmente los ponentes, ¿no? Eh, Así que tanto Pedro como yo estamos muy, muy integrados en estos trabajos que hacemos para IPSICO y también para
ITEP. ¿Ok? Entonces, al final le hacemos unos anuncios pequeños, me hace recordar Pedro, de unos tallercitos que van a venir más adelante para conocimiento de ustedes que ya lo estamos organizando. Entonces, una vez más, bienvenidos, le agradecemos y también a los que vayan ingresando, espero que no se pierdan la parte más importante, pero vamos a ver la primera parte, repito, que lo va a ver Pedro, solamente yo señalo lo siguiente. Esta es la agenda. La agenda es ver algunos conceptos claves que es bueno saberlo para aplicar las cartas OH siendo terapeutas cognitivo-conductuales, ¿ah? Y también siendo ustedes también terapeutas de esquemas, los que son o los que están entrenándose. ¿Por qué les digo solamente? Porque esto que va a explicar Pedro lo tenemos todos los seres humanos. No distinguimos ahí si es terapeuta cognitivo-conductual, si es a lo mejor gestáltico. Estamos hablando humanamente como ser humano estos conceptos que Pedro va a explicar. Luego yo voy a explicar las cartas OH en qué consisten y al final ojalá haya un voluntario para yo poder hacer un ejemplo vivencial de cómo se aplican estas cartas OH para obtener la información precisa en terapia. ¿Ok? Muy bien. Así que Pedro, te dejo a ti. A ver, vamos a recordar un poquito qué son los esquemas maladaptativos, como para poder tener un poco de contexto para aquellos que tal vez se hayan olvidado o recién los están viendo, para poder ver las cartas OH. Los esquemas maladaptativos son las trampas vitales. ¿Por qué se le llama trampa vital? Porque nacen en un inicio de nuestra vida, entre los 0 hasta los 13, 14 años, 15 también a veces, en donde nosotros vamos entendiendo el mundo que nos rodea. Y para poder entender el mundo que nos rodea, empezamos a procesar lo que ocurre a nuestro alrededor y le empezamos a dar un nombre y un entendimiento a las distintas cosas que pasan. Dentro de eso, y para poder entender este mundo, se crean los esquemas. Los esquemas se van a crear cuando se vulnera una de nuestras necesidades. La necesidad se puede vulnerar por mucho de algo bueno, muy poco de algo bueno, por internalización selectiva o por trauma también. Ahora, ¿qué es lo que pasa y cuáles son estas necesidades? Tenemos las 5 necesidades básicas. La necesidad de afecto y contacto seguro y estable. ¿Ok? Que es la necesidad de poder sentir, poder tener personas estables a nuestro alrededor. O sea, sentir que es seguro sentir hacia el otro y es seguro tener al otro cerca. ¿Ok? Es más que nada una necesidad de conexión y apego. La segunda necesidad es la necesidad de autonomía, competencia y sentido de identidad. Es nuestra necesidad de sentirnos competentes para este mundo. Nuestra necesidad de sentir que podemos ser independientes en este mundo. La tercera es la libertad para expresar las necesidades, emociones y sentimientos. Y aquí estamos hablando de la necesidad de sentir que yo soy importante, que yo soy valioso, tanto que mis necesidades también son valiosas. Que, que yo tengo la libertad de poder expresarme y de poder priorizar lo que es una prioridad para mí. La cuarta es la espontaneidad y juego, la necesidad de poder fluir, la necesidad de poder ser espontáneos. No porque diga juego es que es algo que pasa a un segundo nivel, es una necesidad muy importante de satisfacer justamente para no crecer con una idea hipercrítica o de hipervigilancia hacia nosotros, es el mundo que nos rodea. Y la quinta necesidad es la de límites realistas y autocontrol, que es nuestra necesidad de poder tener límites, nuestra necesidad de poder tolerar lo desagradable, porque la vida no es solo disfrute, la vida también son distintos eventos desagradables y necesitamos estar capacitados para poder manejar. Y justamente cuando se satisface esta necesidad es que podemos tolerar lo desagradable. De eso se trata. Entonces, cuando una de estas necesidades es vulnerada, cuando una de estas necesidades es dañada, no es satisfecha correctamente, se crean los esquemas. Y ahí es donde se van a crear las distintas creencias nucleares, que, ojo, no solo son creencias, están acompañadas de emociones, sensaciones e imágenes o recuerdos. ¿Ok? Entonces, un esquema es un patrón compuesto de
memorias, emociones, cogniciones y sensaciones corporales en relación con uno mismo y también en relaciones de uno con otras personas. Se van a desarrollar durante la infancia hasta la pubertad y son elaborados son elaborados durante la vida del individuo. ¿Y por qué se convierten en disfuncionales? Porque cuando esta necesidad es vulnerada para que yo pueda entender lo que ha pasado, se me presenta una idea, como por ejemplo, no me dieron el suficiente afecto en un momento y siento que yo no soy valioso y nadie podrá satisfacer mis necesidades. Creo ese esquema y luego empiezo a regir gran parte de mi vida en función a esa creencia. Esa creencia me da un entendimiento del mundo, calma en cierto nivel mi sistema nervioso, pero luego me entrampa en esa idea. Por eso es que se llaman trampas vitales. Y bueno, se preguntarán dónde están las conductas aquí, porque hemos mencionado memorias, emociones, cogniciones y sensaciones. Pues las conductas son las estrategias de afronte que toma la persona para poder lidiar con el esquema. Son tres los tipos de estrategias de afronte que nosotros tomamos frente a los esquemas. Tenemos la primera, que es la resignación. Es la estrategia de afronte de resignación. Hay que seguir pasando la diapositiva. La resignación es en donde yo me resigno al esquema y lo tomo como algo real, como algo total. Después también tenemos la evitación, que es desconectarnos del esquema, el no pensar, y la sobrecompensación, que es el contraatacar en demasía al esquema. Entonces, como dando ejemplos sencillos, en resignación, si yo tengo el esquema de fracaso, buscaré experiencias que demuestren que mi idea de fracaso es real. Entonces entraré a cursos difíciles que yo no voy a poder manejar y así en mi rendición al esquema buscaré estas experiencias que confirmen que yo puedo ser un fracaso. En evitación, yo evitaré espacios académicos porque no quiero conectar con la idea de lograr o de no lograr. Así que como no quiero conectar con eso, evitaré estudiar, evitaré ir al examen, evitaré inscribirme en cursos, evitaré intentar. Y en sobrecompensación, como la creencia nuclear me dice, eres un fracaso, el contraataque hacia esa idea es volverme un ser hiperlogrador y me vuelvo una persona muy perfeccionista, tratando de lograr los máximos estándares, pero siempre con un miedo detrás de todo eso, con un miedo de fracasar. Esas son las tres estrategias de afronte. Ahora, las habilidades básicas que se usan en la terapia de esquemas va a ser la validación a través de la confrontación empática, en donde nosotros primero validamos a la persona para luego confrontar las ideas o los esquemas. Dentro de esta confrontación empática, nosotros reconocemos que es natural lo que esté sintiendo esta persona y le ayudamos también a entender que lo que está sintiendo en ese momento y el desborde emocional que puede estar teniendo está bastante ligado o está ligado hacia el esquema maladaptativo que tiene esta persona. Entonces le ayudamos a entender que es natural el sentir que tiene y más aún porque esto que está sintiendo está bastante ligado a experiencias que ha tenido entre los 0 hasta los 14 años que han creado en él un esquema maladaptativo y por eso es que ahora en el presente se siente tan mal frente a los activadores del día a día, también llamados botones emocionales dentro de la terapia de esquemas. Entonces, para poder seguir entendiendo esto, tenemos la experiencia o evento, que es el botón emocional, es la situación que ocurre en el presente, que nos activa, y que es que nos activa, que es que nos conecta con el esquema maladaptativo. Esta experiencia genera una perturbación, esta perturbación nos conecta con el esquema, que es el conjunto de las ideas, las emociones, las sensaciones y los recuerdos, y frente a ese esquema nosotros emitimos una estrategia de afronte conductual, la cual es rendirme, evitar o contraatacar. Lo que tenemos aquí a la derecha es la lista de los modos, que son las manifestaciones emocionales ante la activación de los esquemas. Y tenemos ahí al niño, bueno, los modos de niños emocionales, el vulnerable, el enojado y el impulsivo. Tenemos a los niños de afronte, a los modos de afronte, en donde está el que se rinde, el protector y el sobrecompensador. Y tenemos los lados o los modos de padres o de adultos, que es el castigador, el exigente. Y también tenemos los dos modos que trabajamos bastante en terapia, que es el adulto sano y el niño feliz.
Muy Y bien, la introducción de esquemas. gracias, Pedro. Solamente quiero que por favor todos los que están en la plataforma recuerden lo siguiente. Solamente menciono lo siguiente. Como dice Pedro, ¿qué es el botón emocional? Es una experiencia que puede ser un recuerdo, puede ser una foto, puede ser un hecho, puede ser una sensación, que va a ser el posible desencadenante o activador de, primero, un nivel de malestar emocional. Es decir, siempre el botón emocional o evento desencadenante va a generar usualmente una emoción y esa emoción corresponde a uno de nuestros niños. Estamos hablando, ojo, de nosotros como terapeuta, no solamente el paciente tiene eso. Y cuando ocurre esa sensación y esa emoción, no que es tristeza, ansiedad, cólera o impulsividad, inmediatamente va a seguir en la persona algo que le habla en su mente, que le va a decir, ¿no? Y le va a dar la evaluación de lo que él está sintiendo y lo que está haciendo en ese momento. Esas voces que emergen internamente cuando uno se siente así, cuando uno indaga bien con el paciente, son los modos críticos, que representan a cualquiera de los 18 esquemas que hay. ¿Ok? Miren el orden, ¿ah? Y cuando la persona está frente a esa experiencia vulnerable de dolor, tiene que tomar alguna acción instintivamente. Se rinde, evita o contraataca. Fíjense toda la cadena. Pero quiero que entiendan esto. Todo ese proceso no solamente pasa, lo ve el terapeuta de esquemas, sino que eso estamos hablando de como especies humanas y hasta los mamíferos y las aves tienen esa experiencia. La única experiencia es que los mamíferos y las aves no piensan, no tienen esquema, pero sí tienen algo que los puede activar, una emoción y una respuesta instintiva de lucha, de evitación o de rendición. Pero la parte ya de los esquemas no lo tienen porque ellos no piensan y el ser humano sí construye esquemas lamentablemente desadaptativos, no solamente adaptativos. Quiero que se queden grabados bien con eso para entender esta segunda parte. ¿Qué cosas son las cartas Kesen o las cartas OH? ¿Ok? Eh, miren, le voy a hacer brevísima referencia nada más, ¿no? Que estas cartas OH yo las logré conocer gracias a una amiga de Buenos Aires, que ahora está en Israel. Ella es de Israel, pero en ese entonces, hace como, creo que 20 años más o menos, o 18 años, ella vivía en Buenos Aires y con ella llevé un curso de 3 años prácticamente de cartas OH, ¿no? Pero ahora ustedes dirán, doctor, ¿usted es brujo? ¿Para qué va a sacar? Perdón. Las cartas OH, al igual que las cartas hay modos que han sacado de esquemas, son cartas que se han hecho bajo investigación científica y se ha hecho una serie de muestreos y de ahí se hicieron las imágenes. Esto es una historia bien interesante. El estudio se hizo en Israel, con los soldados que venían de la guerra hace muchos años y se hizo todo un estudio. Y el estudio lo hizo una gestáltica y una terapeuta cognitiva conductual de Israel. Y de ahí salió después ya el uso de las cartas OH como una posible herramienta de trabajo en terapia cognitiva conductual y en terapia de esquemas. Muy bien, pero las cartas OH diríamos, es una herramienta, es un recurso en que a veces podemos utilizarla cuando el paciente, por ejemplo, a veces no sabe de qué hablar. O tú le preguntas, dime, ¿y cómo estás? Sí, no puedo describirlo, ¿no? Por ejemplo. ¿Ok? De tal manera de que es un recurso que va a ayudar al paciente y al terapeuta a que buscamos un inicio de conversación a través de una imagen.
de una imagen, aparentemente una imagen neutra, pero que no resulta tan neutra, al final se van a dar cuenta. ¿Ok? Es un recurso terapéutico que actualmente se usa acá en los Estados Unidos, en Europa, ¿no? En Canadá, en Holanda, y forma parte de la terapia actualmente y sobre todo la terapia cognitiva conductual integrativa, no la tradicional, entre otros, ¿no? En el Perú, como está señalado ahí, en el 2006, mira, ahí está la fecha, no me acordaba, en que, no, en el 2006 es la doctora Débora Zerbrisky la que lo lleva prácticamente a Buenos Aires, ¿no? Una psiquiatra basada en la ciencia, ¿eh? O sea que le hemos tenido en los webinars, me acuerdo en algunas ocasiones, eh, ella lo lleva en un estudio que hizo de el uso de las cartas OH en pacientes adictos. Es un estudio interesante, lo publicó y la gente comenzó a reconocer el valor que tiene como recurso terapéutico estas cartas por la presentación de ella, ¿no? Y yo la conocí a ella en el 2009 más o menos y yo llevé el curso con ella y después ya en el Perú traje las cartas OH para Ipsicop en el 2010 y de ahí comenzamos a hacer algunos talleres que hay en cartas OH para pareja, para familia, etcétera, etcétera, ¿no? Muy bien, veamos. Eh, las cartas Kesem, ¿no? Que significa magia, por si acaso, ¿ah? En hebreo, bueno, pero nosotros llamamos las cartas OH, porque no si le llamamos cartas mágicas puede sonar nada científico, me decía justo Débora en esa época, ¿no? De alguna manera implica una serie de mazos, ¿no? Mazos se refieren, como por ejemplo lo que estoy mostrando ahorita, una serie de tipos de cartas, que son 19. Yo tengo solamente, creo que 10, que son los que más utilizo en algunas ocasiones, ¿no? ¿Y por qué son mágicas aparentemente estas cartas, ¿no? Porque definitivamente cuando uno las utiliza, el efecto es bien interesante porque sí permite que uno pueda identificar con un poco de claridad cuáles son los posibles esquemas, las necesidades no satisfechas, el estilo de afrontamiento y cuáles son las experiencias de origen. ¿Ok? Es decir, uno puede utilizarlo como un recurso de evaluación en el momento, pero yo lo utilizo a veces cada 3 meses para ver si es que ha mejorado en sus diferentes modos el paciente. ¿Ok? Ahora, ¿para qué sirve y cómo se hace? Repito, es un recurso que son 19 mazos, nadie tiene por qué tener los 19 mazos, o sea, no es obligatorio porque hay unos mazos que no son significativos y la modalidad es lúdica, casualmente para entrar en confianza con el paciente, ¿no? Repito, se puede usar de manera individual o se puede utilizar de manera grupal. Como decía Pedro, ¿no? Los esquemas tienen 4 componentes fundamentales. Las memorias, las creencias, por si acaso cuando hablamos de memorias, estamos hablando de las huellas némicas vivenciales de los primeros 13, 14 años que fueron angustiantes, dolorosas para el niño o para el puber. ¿No? Eso que quede claro y que eso está alojado científicamente hablando en la amígdala, la parte emocional, y en el hipocampo, la representación que se le dio en el momento en esos años. Y si no se trabaja eso, definitivamente la persona no va a superar el problema de fondo que es real en imágenes. ¿Eh? No estoy hablando yo de teoría, sino que en ciencia ya, ¿no? Entonces, la idea es que estas cartas permitan estimular un poquito la memoria y ver qué huellas son o qué videos, clips pueden ser. ¿Ok? Para esto también es importante que se fomente a través de las cartas OH la creatividad, ¿no? La invención, entre comillas, de lo que va a decir el paciente, que al final nos va a reflejar cuáles son posiblemente
sus creencias centrales, sus esquemas, ¿no? Maladaptativos, pero ya se van a ser mucho más conscientes para el terapeuta para que lo vaya trabajando. Miren, todas estas son los tipos de cartas OH que existen, ¿no? Perdón. Miren cuántos hay. Son 14, pero hay más, son 19. Ahora, yo le preguntaba a Débora en esa época, ¿por qué le llamaba cartas O? Lo que pasa es que cuando ellos comenzaron a hacer la investigación y aplicaron a los pacientes que estaban con estrés postraumático después de la guerra, a veces le enseñaban una de las imágenes y en los pacientes en gran mayoría decían, oh, oh, ¿no? Entonces por eso pusieron las cartas O, ¿no? Las cartas O, en general, como cartas. Y dentro de las cartas O hay estas y hay un mazo que se llama cartas O también aparte, ¿no? Ok, que también es bien interesante porque eso sirve para ver experiencias de origen y necesidades insatisfechas. Muy bien. Ahora, como les digo, las cartas OH es un tipo de recurso lúdico, ¿no? Que definitivamente permiten que el paciente, repito, se active o active sus esquemas. Es decir, ahora se dan cuenta, la carta OH es un botón emocional, pero que el terapeuta tiene que tener ciertos recursos para saber manejar bien ese botón emocional. Y como es algo lúdico, entre comillas, el vínculo se hace de mayor confianza. Es decir, la sintonía va siendo mucho mejor. ¿Ok? Y al convertirse en algo lúdico, la carga dramática por lo menos se equilibra un poco y la persona puede ingresar a una mejor ventana de tolerancia. No sé si recuerdan o saben lo que es la ventana de tolerancia. Viene a ser aquella franja de tolerancia que el terapeuta utiliza para que se procese mejor cualquier tipo de estrategia cognitiva, pero sobre todo las estrategias vivenciales. Es bueno que sepan eso. Cuando el paciente está en su ventana de tolerancia, que no sé qué significa, ni muy desbordado, ni tampoco ni muy apático, entonces ahí podemos trabajar nosotros, ¿no? Mejor cuando está en una ventana de tolerancia media y para eso hay una serie de estrategias que se utilizan para llevarlo, ¿no? Pero no es el tema del día de hoy. Pero las cartas OH sí permiten, al ser lúdico el tema, que entre en una ventana de tolerancia donde no esté ni muy angustiado, ni tampoco que esté totalmente pues apático, congelado, ¿no? Ok. ¿Para qué sirve? Para poder facilitar el diálogo en la relación que les estoy comentando, enfrentar situaciones de conflicto pero de una manera indirecta, trabajar lo que decía Pedro, esos modos de afrontamiento disfuncionales que están impidiendo al paciente superar sus esquemas, evaluar los posibles guiones y fomentar la narratividad, que ahora lo vamos a ver cómo se utiliza, ¿no? Y también promover la creatividad y la imaginación del paciente. Se usan en niños, en jóvenes y adultos, en pareja, en familia, en terapias, talleres grupales, tiene muchos usos. El método es un método, y miren lo que yo pongo ahí, proyectivo entre comillas. O sea, no es lo proyectivo psicoanalítico, ¿eh? Porque justo también cuando yo hice el entrenamiento, Débora me decía, mira Edgar, tú no interpretes. O sea, estas cartas no son para interpretar, no como la interpretación de los sueños. Ah, esto significa, cuchillo significa amenaza, traición. No. Las cartas OH cada uno lo ve bajo su propia experiencia y fenomenología histórica. Entonces, definitivamente,
Cada persona va a ver la misma carta bajo su propia experiencia y bajo sus propios esquemas. Por eso que no, una carta no representa lo mismo para todos. Eso que quede bien claro, ¿no? Entonces, se basa, por ejemplo, en que hay una compulsión a la repetición del esquema a través del uso de las cartas y también a través de la vida, y se basa en ambos modelos de apercepción que tienen también un fondo fenomenológico, ¿no? Que dicen de que uno cuando ve una experiencia la ve en su conjunto de la fenomenología de su vida, no la ve como algo nuevo, ¿no? Ok, ¿cómo se hace? Esto es importante. Cuando uno utiliza las cartas OH, el terapeuta tiene que tener en cuenta que el paciente se puede vulnerar en algún momento. Entonces tiene que tener recursos de enraizamiento el terapeuta, ¿no? Técnicas de bajo tierra, ¿no? O clave a tierra que le llaman, ¿no? O sea, no, por ejemplo, tener una manta que lo coja con el paciente o a lo mejor eh, hacer un sonido para que el paciente baje un poco. O sea, técnicas de regulación emocional que hay tantas que hay, ¿no? Que se utiliza por si acaso el paciente se vaya a un extremo de la vulnerabilidad, si es que ocurre, obviamente, ¿no? Ok, algo importante, respetar la individualidad de cada uno, de cada paciente. O sea, si el paciente me elige una carta y me dice, no, no, mejor quiero cambiarla, ok, la cambiamos. Pero la que la está dejando, yo la pongo siempre un costadito y al final le voy a preguntar, ¿qué pasó con esta carta? ¿No? Por si acaso. Respetar los tiempos personales. Cuando yo, por ejemplo, cuando aplico, por ejemplo, esto que voy a hacer ahora, de ayer, hoy y mañana, yo no le pongo tiempo al paciente. O sea, si se demora en escoger la carta o a lo mejor en describirla, que se tome su tiempo. Igual, si es una terapia de grupo, cada uno que se tome su tiempo, no hay que apurarlos. ¿Ok? Y algo muy importante, hay que respetar lo que cada uno describe en la carta, porque no es algo ni bueno ni malo, sino que está describiendo algo en función a su experiencia y en función a sus esquemas que no van a estar en cuestionamiento y no se le va a condenar por eso. ¿Ok? Muy bien. Otra pauta interesante es que cada uno respete lo que opina, si estás haciendo un grupo, lo que opina el otro. Nadie tiene por qué, no, tú te has equivocado. No, no se discute lo que el paciente describe. No. Como le digo, si es en pareja, tampoco. Porque un protocolo para hacer terapia de pareja también, ¿no? Que Pedro lo va a utilizar creo que en un taller más adelante. ¿Ok? Los puntos de vista son personales y eso respeten mucho y son únicos. ¿Ok? En algunos protocolos, escuchen bien, esas cartas se pueden elegir y en otras tienen que ser al azar. Al azar. ¿Ok? Y bueno, es ideal darle un tiempo a cada uno de los integrantes para que puedan tomarse, vuelvo a repetir, el espacio, el tiempo, para que hable de lo que su carta le está expresando, ¿no? Muy bien, ya tenemos el detalle, tenemos un poco la idea y ahora sí vamos a enseñarles un protocolo, ¿ok? Este es un protocolo que se llama ayer, hoy y mañana. Muy bien. ¿Cuál es el objetivo? No quiero entrar en más detalles. Lean lo que está puesto ahí nada más. Y las cartas que yo recomiendo para este protocolo se llama la carta hábitat. Hábitat. Por ejemplo, para el yo emocional yo utilizo las cartas que se llaman persona.
por ejemplo, para lo que es experiencias de trauma complejo en crianza, utilizo las cartas OH, ¿ok? Para poder ver estilo de afrontamiento, cómo enfrenta una situación estresante, las cartas COPE. Obviamente yo no voy a enseñar todo ahora, porque imagínense, pero sí, pero lo que sí quiero que entiendan es que la forma de aplicar es similar en todos los protocolos, pero los objetivos son diferentes. El método de aplicación es similar, pero repito, los objetivos son diferentes, pero cada carta tiene sus propios objetivos. Pues. Muy bien, perfecto. Estando ya con ustedes, ahora sí, yo les pregunto lo siguiente y les pido un gran favor. ¿Quién de ustedes desearía participar en este pequeño ensayo para que aprendan de forma vivencial cómo se aplica y cómo se pregunta en la intervención con cartas OH? Porque hay dos opciones, que lo explique teóricamente o que lo aplique vivencialmente a alguno que sea voluntario y me diga, mira, a ver, a mí si quieres aplícame y tiene que abrir su cámara, obviamente, ¿no? Nadie quiere ser descubierto, Pedro, ¿te das cuenta? A mí me encanta cuando los Edgar, talleres... Un ratito, a mí me Edgar, encanta cuando yo me gustaría participar. Un ratito, Efraín, ahorita. Entonces, pero a mí me encanta cuando los talleres son vivenciales, le digo. Yo ahorita, justo le decía a Pedro, eh, yo soy miembro asociado de la asociación, de la asociación de Jeffrey Young, de acá de Estados Unidos. Soy miembro asociado y justo ahorita, hoy día empezó un simposio que desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, con temas bien interesantes, de verdad, ¿no? Mañana va a seguir, pasado mañana acaba, ¿no? Y hay temas muy interesantes que voy a hablar con Pedro para el próximo año tenerlos en cuenta también en los webinars de IPSICOP y de ITEP, ¿no? Pero, por ejemplo, Johan Farrell, que es una terapeuta de esquema famosa en TLP, a la hora que yo estaba viendo en la mañana, porque lo bueno es que es con traducción simultánea, ¿no? A 7 idiomas. Este, eh, Ahí pedía, por ejemplo, para ejercitar un ejemplo de un ejercicio que ella aplica, voluntarios, ¿no? Y la gente se presentó voluntario y, bueno, hablaba cosas personales, está bien, pues, pero somos terapeutas, pues, ¿no? O sea, y somos seres humanos, ¿no? Pero también se entiende que algunos guardan su reserva y no hay problema. Muy bien, entonces, ¿quién dijo yo? Ya desapareció, creo ya. Aquí estoy, Edgar. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Efraín? A ver, Ahí, voy a anclarte y yo voy dando la... A ver, ahí te anclo, ahora sí. Te veo a ti solito ahora. Miren, primero, ¿cómo se da la pauta a la persona para aplicar estas cartas? Cuando yo aplico, yo le digo lo siguiente. Fíjate, Efraín, el día de hoy quiero utilizar un recurso que quizás te va a parecer un poco extraño, pero me puedes preguntar tú lo que tú quieras de estos recursos, que son unas cartas, ¿no? Y a veces el paciente de broma me dice que me va a leer las cartas. No, no soy gitano, pero sí son cartas terapéuticas de evaluación, ¿no? Son cartas terapéuticas y le digo que son científicamente comprobadas, ¿no? No son cosas que son creadas por mí, porque a veces hay gente que crea cartas y los pone ya a la venta y no es, pues. O sea, las cartas tienen que ser investigadas para que puedan darse como un recurso realmente terapéutico, ¿no? Bien, entonces yo le digo, bueno, y le muestro, ¿no? Por ejemplo, son estas cartas, le digo, ¿no? Le digo que tiene diferentes figuras, ¿no? Varias figuras, ¿no? Listo, ¿ok? Entonces me gustaría que me permitas trabajar el día de hoy, ¿no? Una sesión, no van a ser todas las sesiones, pero una sesión eh, con estas cartas OH.
o estas cartas, perdón, hábitat. ¿Ok? Bueno, paciente, a lo mejor como en el caso de Efraín, me dice, bueno, está bien, ¿no? Ahora, luego de yo haberle dado la introducción, les comento, hay protocolos que utilizan, que uno les entrega a la persona para que elija las cartas que pondría, por ejemplo, en la línea de vida. Pero hay protocolos donde es mejor el azar. ¿Y por qué es mejor el azar? Porque a lo mejor si yo doy las cartas abiertas, hablo de este protocolo, ¿ah? Puede generar resistencia en el paciente y elegir aquella que a lo mejor se acomode mejor a la evitación. En cambio, cuando es al azar, ¿no? Mejor escoge y no sabe lo que tendría que racionalizar todavía. ¿Ok? Ok. Sobre todo, yo les recomiendo que si utilizan al azar lo hagan con aquellas personas que a veces ven que les cuesta mucho hablar de sí mismo y son muy resistentes, son evitativos, mejor, mejor. Bien, miren, yo le diría a Efraín lo siguiente. El protocolo del día de hoy se llama ayer, hoy y mañana. Por lo tanto, yo quisiera que yo voy pasando las cartas, obviamente tú no lo vas a ver y tú me vas a decir solamente, esa es la primera, nada más. Yo voy a pasar mi mano así, tú me dices el momento nada más. Esa. Ok, ¿listo? Ok, y yo utilizo una hoja que no lo tengo en este momento acá, que está plastificada, que tiene 3 cuadros. ¿Ok? Que dice ayer, hoy y mañana. ¿Ok? Pero primero solamente le digo que separe los tres naipes nada más. ¿Ya? De nuevo. Sino que eso se pone boca abajo cuando hace con el paciente presencialmente y él va eligiendo, ¿no? Pero yo ahora también hago lo mismo, pero a él le digo que me diga cuál. Esa. Ya, ok, vamos a ver este de acá. Muy bien, vamos a ver una más. Esa. ¿Cuál? Dime de nuevo. Esa. La última, la última. Esa. Vamos a poner esto ya, ok. Listo. Yo tengo los tres naipes. Y entonces, si yo tengo mi hojita plastificada delante del paciente, que no lo tengo en este momento, lamentablemente, y ahí dice, ¿no? Ayer, hoy y mañana, y tiene un cuadradito tamaño del naipe, que eso lo hice en Word y lo plastifiqué, me acuerdo. Entonces, uno le dice, mira, ahí están los cuadrados y dime cuál sería el ayer, cuál el hoy y cuál el mañana, pero no le enseño el contenido. Tú dime cuál sería el ayer, esta o esta, primera, segunda o tercera. El ayer, tercera. ¿Qué? El ¿Cuál hoy, sería? el medio. El ¿Cómo? hoy al medio. El hoy al medio. ¿Ah? Exacto. Y este es el mañana, listo. Mañana. Acá las tengo por si acaso ya separadas, ayer, hoy y mañana. Listo. Entonces, lo primero que van a hacer es lo siguiente. Efraín, yo voy a mostrarte el naipe lo más claramente que pueda en la cámara y te voy a hacer algunas preguntas que por favor me gustaría que los demás colegas tomen nota, por favor. Anoten cómo se pregunta y anoten qué me responde. ¿Ok? Entonces, este es el ayer. No sé si logras ver bien la imagen. Sí, veo A ver, un a niño. ver, un ratito. Descríbeme lo que ves en la imagen.
veo una laguna, Ok, ya, una laguna, al costado un campo, ¿no? Gras, en este caso, un jovencito que está ahí en medio de la laguna, ¿no? Eh, observando, probablemente ahí veo triste, preocupado, ¿no? Tratando de ver lo interior, no lo veo disfrutando. ok. Ahora la siguiente pregunta. Este niño, dale una edad aproximada, ¿tiene? 13 años, Ok, aprox. 13 años. Y me dices que está en una laguna, hay una parte verde. Ok, está bien. ¿Y este niño en ese contexto estaría solo o alguien lo acompaña? Lo veo solo. Ok. Y me dices que este niño tiene la apariencia de estar triste y mirando como quien mira su propia experiencia hacia adentro. La pregunta que te hago es, imagínate y pon en tu mente qué cosa lo estaría poniendo triste. ¿Qué se te ocurre? Lo que vive ¿Mm? probablemente se siente solo. Ya. Y esa sensación de soledad que él está experimentando, imagínate por favor nada más, eh, ¿por qué lo hace sentirse así? ¿Qué está pasando? No sé si en su experiencia de vida o en su familia para que él se sienta solo. Yo creo que ha ido ahí a descargar el hecho de que se siente solo, no, no tiene un espacio con quien hablar y por eso que se ha ido ahí a descargar, ¿no? Ok. Y la pregunta es a nivel imaginal. Este prácticamente preadolescente eh, ¿tiene familia o no tiene familia? Sí tiene familia, pero distante. ¿Qué familiares estarían integrando su círculo, no? Imaginalmente, ¿no? Papá, mamá, sus hermanos. Ok, ok, ok. Entonces, recordando el contexto, ¿no? Está solo en un lago, desconectado de otras personas, hay un valle verde, él está mirando, diríamos, a su interior o sus experiencias y se siente solo. Esa soledad está acompañada de qué emoción? Tristeza. Tristeza. Ok, ok. Pero tiene una familia, inclusive hermanos, pero sin embargo, me dices tú de que a pesar de tener la familia, bueno, en tu imaginación, él igual, ¿no? Se siente solo como que si no tuviese familia. ¿Estamos hasta ahí? Ujú, sí. Ok. Pregunta que te hago. Este jovencito, al final, ¿qué pasará con él para que salga de ese momento de tristeza? ¿Qué hace? ¿Se queda ahí? ¿Qué otra cosa hace? No, se ha ido un momento, se ha ido por un momento para que pueda, ¿no? Quizás encontrarse con él mismo, pero después de eso salir y afrontar. Lo veo que sale después y afronta. ¿Y cómo lo afronta? Aprendió a vivir así, acepta esa realidad. Si Aceptar bien la es cierto, soledad. se pone triste, si bien es cierto, vive esa tristeza, pero no es una tristeza que lo tumba.
no, sino que aprendió a vivir así, pero que lo toma como enseñanza. ¿Y qué hace para que no lo tumbe? Confía en Él, se apoya en Dios. Ok, ok, ok. Muy bien. Ahora la siguiente pregunta. ¿Cómo relacionas esto que tú estás describiendo y viendo con tu experiencia en el ayer? Me tocó vivir así. ¿Cómo así? Coméntame. Papá alcohólico, dos hermanos alcohólicos. Ok. Duro. Duro en el ayer del pequeño Efraín. Y Efraín, le pregunto al lado afectivo tuyo. El pequeño a veces, lamentablemente por esa experiencia, se sentía solo también a veces. Sí, Y quizás con mucha tristeza y algo de angustia por el clima. sí. Ok, muy bien. ¿Y cómo manejaba el pequeño Efraín en ese entonces esa experiencia para poder tolerar esa experiencia tan vulnerable que cualquier ser humano lo tendría? Yo también lo tendría. ¿Cómo afrontaba el pequeño Efraín para poder tolerar y soportar tanto dolor y tanta experiencia, diríamos, estresante o tensa, ¿no? Apoyándome en Dios, Ok, estudiando, ok, estudiando. ok. Te refugiaste en Dios y estudiabas, es decir, tratabas de un poquito mirar hacia afuera y estar ocupadito quizás. Sí, sí, Ok. ocupado, recogiendo ahí algunos buenos amigos. Y te voy a hacer una pregunta más concreta. El pequeño Efraín, cuando veía estas experiencias tan duras y dolorosas, y que no son pertinentes para ningún niño, no solamente para ti, sino para cualquier persona, la vulnera, repito, la primera es que se quedaba pensando como que impotente y me siento solo, no hay quien me ayude, salvo Dios, pero no tengo mi familia. La segunda, prefería a veces salir de casa o meterse a su cuarto o a lo mejor leer. O la tercera, a lo mejor cogía a papá o a mamá y les expresaba todo el dolor que sentía e inclusive los agredía verbalmente para poder generar conciencia en ellos. ¿Cuál de las tres era más común en el pequeño Efraín? Apoyaba en mamá, Ok, me apoyaba en mamá, ok. ¿Era apoyarla a tu mamá o te apoyabas en tu mamá? los dos. ¿Por temor a que le pase algo mal a ella? Sí, Eso significa que el pequeño Efraín, desde muy pequeño, al ver esa experiencia, se convertía en una especie de también poder ser un poquito cuidador y de apoyo para su mamita en momentos difíciles. así es. Sí, Ok, muy bien. Ok, ese es el ayer, Efraín, por si acaso. Ok, bien, vamos a guardarlo un ratito. Ahora vemos el hoy. Este es el hoy. Ojalá que, no sé si puedes ver un poquito bien, ¿sí? sí. Descríbeme lo que ves en el naipe. Veo dos,
pajaritos. No sé si lo acerco Sí, este, pajaritos, ¿no? Dos animalitos en la cima, ya. en la cima de la cordillera. Ajá. ¿Eh? Y dime, y esas dos aves, ¿no? En el hielo, en una cordillera, te pregunto, ¿solamente están ellos dos o a lo mejor hay más por ahí cerca? No, veo dos, Ok, veo dos. ok, ok. E imaginalmente te pregunto, ¿qué habrán ido a hacer por ahí? Yo sé que no piensan, ¿no? Pero, Están, humanamente están conversando, oh, están dialogando, se sienten bien, ¿no? Se sienten cómodos, cómo contemplan el hecho de haber logrado estar en la cima. ok, ok, ok. Se sienten cómodos porque han logrado estar en la cima, ¿me dices tú? ¿Así es? Sí, Ok, así. ok, muy bien. Ahora la pregunta es, al final, ¿qué pasará con ellos dos? ¿Qué harán? Juntarán sus esfuerzos, vivirán bien, viven bien, viven bien, contentos, se regocijan, se apoyan, ¿no? Larga vida. Ok, la pregunta que te hago es la siguiente. ¿Cómo relacionas este naipe con lo que has descrito con tu experiencia en el hoy? En el hoy, gracias a lo que hemos vivido, pues aprendí, ¿no? A verlo de la mejor manera. De la situación que me permitió vivir, más que me hunda, fueron insumos para poder elevarme, para poder quedarme con lo mejor de la vida. Y en el camino, ¿no? En el camino, justos, pues con todo eso siempre quise estudiar, ¿no? Y justos ahí veo apoyándome a mamá siempre. Y con ella es la que hicimos el estudio. Empezamos a los 28 años a estudiar psicología y todo eso me ayuda bastante. En el hoy, ¿no? Ujú. Tranquilo, bien, disfrutando de la vida, con la familia, mamá, esposa, hijos, en el hoy. Ok. Entonces, ¿esas dos aves a quién representan en el hoy? Yo creo que ahí representa mamá. Yo, mi persona y mamá. Ok, Siempre, muy siempre bien. ahí. Ok. ¿Y cómo se siente actualmente Efraín acompañado y estando solo con mamá? Porque tengo la impresión de que papá ya no está con ustedes, ¿no? Papá ya falleció, ahora Ok, estamos con mi esposa, mis dos hijos y mi mamá. Mi mamita siempre, 85 años, lo tenemos ahí y bueno, ¿no? Disfrutando también ahí su vejez, ¿no? perfecto, muy bien. Ok. Veamos ahora el mañana. Descríbeme, a ver, ojalá que puedas ver, ¿qué ves ahí? Un tractor Ok, en el campo, sí, tractor en el campo. ¿el tractor está solo? Eh, el tractor.
hay dos personas, hay personas detrás, Ok, ya, detrás del tractor. ok. No, ahí está ahora con esa claridad. El tractor está ahí, ¿no? Pero en el campo verde, sí está solo. O sea, el tractor, la máquina está sola. La máquina está sola, el campo verde. Ok, ok. ¿Y quién ha dejado el tractor ahí? ¿O qué pasa? ¿Por qué está ahí el tractor? Porque el tractor lo veo, ahí está como una herramienta que nos permite seguir ahí preparando el campo, preparando el camino, preparando una vida, ¿no? Y poniéndole ese color verde saludable. Ok, Se me sirve como herramienta ahí. ok, muy bien. Oye, ¿y qué pasará al final con el tractor, ah? Y me va a servir. Ahí me va a servir muchísimo, porque va a servir para poder preparar y llegar a ese propósito que se quiere. Una herramienta poderosa. ¿Y cómo relacionas el tractor con tu mañana? Ojo, con tu mañana. Buenazo, buenazo, ¿no? Buenazo, o sea, siempre eh, eso me hace ver que siempre hay algo que significa como un motor. Y ese el motor soy yo, ya sea el motor es mi esposa, ya sea el motor son mis hijos, ¿no? El motor la familia, ¿no? Que vamos a caminar juntos y seguimos, ¿no? Estamos caminando. Si no es cierto, ya está, para que pueda como decir, el motor decir, aquí estoy yo. O sea, no estás solo. O sea, no estás, no estás cortado, no estás limitado. Eso es lo que me quiere decir, ¿no? Ujú. ¿Cuál es tu reflexión de esta secuencia que acabas de ver, ¿no? De lo que describiste en el ayer, en el hoy y en el mañana. ¿De qué te das cuenta o de qué tomas conciencia? Yo creo que la carrera que estudié, psicología, me ha ayudado muchísimo a verlo de otra manera. Sin embargo, o sea, eso fue como un complemento. Desde chiquito la palabra de Dios, buscaba siempre a Dios, buscaba reunirme con gente, con personas adultas, jóvenes, buenos amigos. Y ahí es donde me apoyaba cuando era niño. Si bien es cierto, recordar todavía es doloroso, ¿Sí? ¿ya? Porque se ha vivido momentos difíciles y de mucho dolor, presencias de mucho dolor. Pero en el camino fui, y gracias a mi madre también, ¿no? En realidad también gracias a papá, porque también me quedo con lo bueno de papá, ¿no? Que enseñó a no darse por vencido. No estamos condenando a papá por si acaso, ¿ah? Así que no lo Y defiendas mejor, tanto, déjalo ahí nomás. No estamos sí, condenando a pues, papá, no, no es nuestro objetivo, ¿ah? Ok, muy bien. Una pregunta ya directa, Efraín. Eh, ¿La primera carta te vulneró? sí, ¿Qué emoción te generó? sentí dolor, sentí tristeza, Ok, impotencia. ok. Yo te agradezco realmente tu participación, valoro mucho. Igual, lo mismo cuando yo estaba en un grupo de cartas OH, también me ofrecí de voluntario, porque es la mejor forma de aprender y de alguna manera también procesar y elaborar cosas que todos tenemos que procesar. O sea, es decir, todos los que han visto esta experiencia, yo estoy seguro que todos tienen cosas que procesar. Hasta yo mismo tengo que seguir creciendo humanamente, emocionalmente, espiritualmente, y le añado, ¿ah?
profesionalmente. Mira cómo lo pongo al final. ¿Ok? ¿Ya? Porque ya yo antes que ser terapeuta soy un ser humano. Eso que quede muy claro para todos ustedes. No porque sea terapeuta, no porque esté certificado, no porque, ay, soy a lo mejor el hombre que no siente y que logró todo. No. Yo quiero lograr más cosas, pero humanamente. Humanamente. ¿Ok? Muy bien. Ahora sí vamos a hacer algunas participaciones breves, pero sí quisiera que por favor alguien dé su comentario, qué le ha parecido o alguna pregunta que quieran saber que aclare y yo después voy a dar algunas pautas para todos para que se queden grabados en su mente, ¿ya? Yo después le voy a decir los esquemas que posiblemente generó la crianza de Efraín y él me tiene que confirmar. Yo ya tengo claro mi panorama bajo la terapia de esquemas y qué necesidad obviamente fue insatisfecha, está clarísimo, ¿no? Pero eso también se ve en terapia cognitiva conductual, por si acaso, ¿ah? O sea, no es solamente en esquemas. A ver, no sé, a ver, Becky, a ver tú, Isabel, vamos. Sí, Isabel. Buenas noches, doctor. Buenas noches con todos los asistentes. Gracias por esta enseñanza directa y asimismo al participante. Quería saber, como usted indicó, las cartas están dispuestas en la mesa, permanecen boca abajo Sí, y ese cliente, ¿no? O paciente que las elige. elige sin verlas y el terapeuta tampoco las ve. No, no, no. O sea, el terapeuta pone todos los naipes boca abajo y ¿Ok? abierto todo. Y uno le dice al paciente, elige tres que tú quieras, Ah, sí, sí, pero ya sí. tú tienes, escúchame bien, tú tienes la hojita en blanco, la hojita con los tres cuadraditos, ¿no? En Word, Así es. ayer, hoy y abajo pongo mañana, ya. Entonces, él va eligiendo y le puede decir, a ver, elige cuál podría ser el ayer y lo pone boca abajo, no lo abre. El terapeuta tampoco no lo abre en ese momento, todavía no. Igual el hoy, igual el mañana, el que lo coloque. Correcto. Y tú comienzas por el ayer. Siempre se Ujú. empieza por el ayer, es decir, tú ves la carta muy bien, tú la ves muy bien para que sepa qué cosa está describiendo el paciente y luego que la ves, ¿no? Por ejemplo, yo ponte que vea esta carta primero antes de enseñarla, yo veo, ok, yo la vi, ¿ah? ¿No? Que es un niño que está viendo su reflejo en el lago y luego yo le digo, la pauta es la siguiente, descríbeme lo que tú ves en la carta. Te la ¿Qué cosa presento. ves en el naipe? No lo vinculo con él para nada, solamente descríbeme lo que ves en el naipe. Correcto. Y uno utiliza, le voy dando la indicación, los contenidos de la terapia narrativa. ¿Qué significa eso? Uno le pregunta lo que ve en el naipe y tiene que tener los siguientes elementos. Contexto, es decir, ¿dónde está? Ujú, ¿Ok? Personajes, ¿está solo o hay alguien por ahí así no se vea? ujú. ¿No? Así es. Acción que está haciendo y al final desencadenante. O sea, ¿en qué acaba? Y se Ujú, acuerdan que él dijo, él se va a su casa y tal, ya listo. ujú. Siempre cuando pregunten por cada naipe, háganlo de esa manera, esos En ese- elementos. El paciente que se extienda. ujú. Y cuando acaben de describirlo en detalles que yo estoy señalando, uno le pregunta al paciente, lo cual quizás no lo tenía pensado o lo puede haber pensado, ¿no? ¿Cómo relacionas esa experiencia con tu ayer? Con Ujú. tu ayer. Ayer se refiere a su pasado, ¿no? A tu ayer de pequeño, ¿no? Listo. Ujú. Entonces, la carta ha servido como botón emocional, no sé si te das cuenta, Ujú. Un ratito, cariño. y ha sido Así como un es. botón emocional indirecto, Mm, pero también directo, sí, ¿ok? pues, así.
sino que uno tiene que saber acompañar a la persona, eso sí, en el tono de voz, eso Ujú, sí, ¿no? ¿Ok? claro. Obviamente yo me di cuenta, ¿no? Que mi colega, y a quien yo aprecio y admiro mucho ese tiempo, no de ahorita, por si acaso, él se estaba vulnerando ya cuando comenzó a hablar acerca de su experiencia, y Ok. era lógico, ¿no? Que se vulnere, o sea, no estamos hablando de que, ay, que es débil, porque es psicólogo, nada, es normal que se vulnere. ¿Por qué? Porque la experiencia de él ha sido bastante difícil, para él como para cualquier niño. Hasta Superman también de niño igualito hubiera estado con ese dolor. Entonces, en el ayer yo identifico experiencias de insatisfacción en una de las necesidades o más de una de las necesidades, más de una necesidad que habló Pedro. Y hipotetizo algún tipo de esquema probable. Y por ejemplo, Efraín, quisiera que me acompañes y me confirme lo siguiente. ¿Estás ahí, Efraín? Ok. Sí, 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 maestro. Efraín, tú sientes, lo puedes ya haber trabajado, pero de alguna manera, esta experiencia de inestabilidad de la casa, del hogar, ¿no hizo que también a veces te sintieras un poco solo e impotente de no saber cómo manejar la experiencia? Pregunto. Sí, claro que sí. Ok, yo tengo la impresión de que en algún momento se instaló en ti, y posiblemente ya lo has trabajado, el esquema de abandono, que lo veo claro. Pero no porque tu Era mamá te menor de abandonó, edad. sino por la inestabilidad que había en el hogar. ¿Ok? Y un segundo Era punto. el último, Y un, perdóname, ¿Cómo? o sea, yo soy el hijo último, ¿no? El más pequeño, el último. Somos cinco. Entonces, todo eso era el menor de todos y viendo todo eso me generaba pues todo eso, ¿no? Ok, Potencia. ok, una, dos. Creo, dime, el pequeño Efraín cuando veía esa experiencia de que papá llegaba mal, mareado, en fin, o sea, estaba atento a en qué momento llega y cómo llegará, ojalá que no llegue mal, ojalá que no haga problemas, o eso no había en ti. Sí, por supuesto. Ok, ¿sientes que en algún momento estuvo en ti el esquema de vulnerabilidad? La vulnerabilidad, como tú Mm, sabes, es un esquema que se caracteriza, que yo lo he tenido, por si acaso, que cuando una persona a veces en experiencias un poquito complicadas, ya siendo mayor, tiene un poco de temor de cómo puedan acabar las cosas, ¿no? Y se cuida mucho, ¿no? Controla mucho las cosas para que se asegure de que no salgan mal las cosas, te digo, ¿no? no, No, porque desde pequeño me escuchaban a mí. O sea, en la casa sí, a pesar de que era el último, ese papá también me escuchaba, a veces mis hermanos me escuchaban, ¿no? O sea, no, sí pero se no sentía. tanto por la escucha, sino que el ver que habían esas discusiones donde tú no sabías en qué podía terminar, ¿no? A lo mejor que tu mamita pueda ser agredida verbal o físicamente, o que tu papá llegue un poquito mareado y se ponga medio hostil. Es decir, es como si yo estuviera expectante de ahora cómo va a llegar, no sé si me entiendes. Ya, la vulnerabilidad Claro, tiene eso que ver me con otra generaba. cosa, la vulnerabilidad tiene que ver con que por ejemplo a lo mejor yo a lo mejor tengo alguna situación difícil que paso y hay una sensación de ansiedad de que, ay, ojalá que esto me salga bien, ¿no? A veces no me adelanto a los hechos un poquito, ¿no? A eso voy yo, ¿ah? Sí, vulnerabilidad como miedo a lo Sí, que puede ocurrir. sí, a Sí, eso, ya. claro, claro que Sí, sí, porque eso claro, usualmente ocurre, ¿ya? claro. Y la tercera, para terminar solamente esa parte, es, eh, mira, tú has sido un protector de mamá,
a pesar de que no te correspondía y a pesar de que eras el último. Sí. Y eso genera lo que se llama el esquema de autosacrificio. Es decir, voy a ser una persona que a lo mejor, si no he trabajado el esquema, a lo mejor tengo la edad que tengo, pero siempre voy a estar muy atento a cuidar a mi familia y muchas veces puedo descuidarme yo de mí mismo. Es decir, postergar lo mío porque primero son ellos, ¿no? Y ser compasivo, pero no ser compasivo conmigo mismo. O sea, eso se puede dar en algunas ocasiones. Entonces, no sé si ahora tú entiendes claramente, fíjate, Efraín, tú que conoces el tema, cómo se identifica, ¿no? Hay experiencias de origen de una manera indirecta y los posibles esquemas hipotéticamente hablando. ¿Ok? Muy bien. ¿Tú quieres preguntarme algo, Efraín, acerca de la aplicación? No sé si tú, Isabel, ya con eso estaba claro contigo. Sí, doctor, muy No, eso amable. es, Ya, ¿tú, Efraín, está claro contigo o qué quieres preguntarme? y, y eso confirma, ¿no? El hecho de que hasta ahora, por ejemplo, si yo soy el último, tengo mis hermanos, 4, somos 5, y mamá vive conmigo, ¿no? O sea, yo siempre pendiente de eso de mamá. Claro, pero te digo, ¿no? Ahora, Confirma eso, pues, ese lo bueno es autosacrificio. que, lo bueno es que en el hoy, escúchame bien, cuando yo le pasé al hoy, le hice las mismas preguntas, pero ahí se vio que haya habido un manejo más pertinente, ¿no? Porque él ve, al final son dos pingüinos por si acaso, ¿no? Pero bueno, se respeta lo que tú digas, ¿no? Yo no digo aves, no importa, pero dos aves, ok, que están en la cima, están conversando, no se sienten incómodos, es decir, es como si tu hoy estuviera descontaminándose gradualmente de las experiencias de origen. Pero curiosamente estoy con mamá. Entonces podemos decir que a lo mejor algunos esquemas están debilitados, pero el de autosacrificio no, porque ahí está mamá. Porque me hubiera podido decir, está con un compañero conversando, pero están contentos, y listo. Y el mañana, sí te felicito porque es como si tu mañana lo ves cada vez más descontaminado de tus esquemas, de donde quieres sentirte mucho más fortalecido, ¿no? Te quieres sentir como el tractor, ¿no? Mucho más útil, mucho más consistente. Pero mi sugerencia a todos, no a Efraín, es que tengan cuidado con el contraataque. Es decir, a veces uno para contraatacar un esquema, tengo que ser fuerte, tengo que ser fuerte. No, tengo que ser fuerte respetando a mi niño vulnerable, validando a mi niño enojado y creciendo con recursos que debiliten los esquemas y crecer como un buen adulto sano como terapeuta, pero primero como ser humano y, ¿por qué no?, como padre o como pareja. Y como hijo, bueno, yo no digo hijo porque mis padres los dos son fallecidos, pero igual, ¿no? O sea, cuando tenía mamá viva, traté de darle lo más adulto sano, pero como adulto sano. Eso que te quede como reflexión, querido Efraín, nada más. ¿Ok? Dime, Leo. Gracias, Leo, maestro. estás en el Cusco, ¿no, Leo? Edgar, buenas noches. No sé si me escuchas. ¿Ya? ¿Algún comentario? Sí, sí, la verdad, primero agradecerte por todos los materiales que compartes en el grupo. Yo lo estoy utilizando y adaptando según mis necesidades. Creo que sin ese material tan consolidado no sería la práctica que tengo la misma. Me sorprendió mucho tenía expectativas diferentes, pero como lo has hecho, me pareció excelente. Mi pregunta va. Estas tarjetas las utilizamos al inicio, pero que veo que se utiliza al inicio, que su posibilidad de utilizarse al inicio resulta más plausible. Ahora, pero en el transcurso, o sea, cuando ya vamos de pronto utilizando otras estrategias vivenciales o cognitivas, esto todavía lo podemos utilizar. Si es así, por ejemplo, yo tengo una cliente que ahora está huyendo de confrontar el esquema y
por ejemplo, con estas estrategias de las cartas, ¿hay alguna posibilidad de utilizarlas? Si es así, ¿cómo podríamos? No, a ver, las cartas OH la puedes utilizar en el momento que tú quieras, para empezar. Por ejemplo, si un paciente llega y a veces llega tan estresado que no sabe por dónde empezar, yo le digo, a ver, elige una carta para ver cómo te sientes en este momento. Que te cuesta decirlo, ¿no? Listo. Comenzamos por ahí. Así igualito, bonito, pero el terapeuta tiene que tener recursos para acompañar y para poder, si te das cuenta, un poquito reparentalizar, un poquito proteger y cuidar al paciente. Eso es muy importante en cualquier terapeuta. El terapeuta no es un técnico, por si acaso. Hay muchos que se meten a cursos de formación pensando, quiero aprender las técnicas para poder utilizarlas en mis pacientes. Eso está de más. A mí no me interesa mucho cuando hay personas que buscan eso, no. Lo primero que tienen que hacer es ustedes mismos incorporar los recursos para ustedes y luego recién aplicarlos. Porque si no, es solamente ponerse, como yo siempre digo, la chaqueta de terapeuta cuando yo llego, no a mi consultorio, pero cuando salgo ya me porto, no soy coherente. Listo, ahorita digo dónde se compran las cartas, ¿ya? Bien, entonces, lo que me dice Leo, para aclarar, y ahí vamos terminando ya, mire, las cartas las pueden utilizar al comienzo, la pueden utilizar a mitad, yo la utilizo en cualquier momento. ¿Sabes por qué te digo, Leo? Primer punto. Lo utilizo al inicio, pero luego utilizo, a lo mejor después de 3 meses, las mismas cartas, pero a lo mejor va a escoger otras cartas. Pero ahí te vas a dar cuenta si las experiencias de origen las comenta, pero ya no lo vulneran. Claro, pues, porque ya trabaja. Y el hoy lo ve más claro, más adulto sano, y el mañana con mejor perspectiva. O sea, es un recurso interesante para utilizarlo hasta para que le des de alta al paciente. Ahora, en pacientes que, como tú dices, a veces les cuesta, en fin, utilízalo solamente, ¿no? Mire, quiero hacer algo contigo interesante, que como una especie de juego, pero es terapéutico, ¿no? A ver, quiero que eligas una carta y me hables de esa carta lo que tú quieras. O sea, úsalo como algo lúdico, pero tú ya anda captando lo que va diciendo y luego hace una reflexión. Por ejemplo, yo, si mi paciente hubiera respondido lo que me dice, por ejemplo, lo que me dijo Efraín, yo toda la sesión, todo lo que sigue hubiera estado viendo cómo se siente la vulnerabilidad como niño y cómo lo puedo ayudar a él con alguna técnica de imaginería, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso sirve mucho para eso, Leo. ¿Estamos? ¿Está claro? ¿Está Gracias, claro? Edgar. Sí, Ya. sí. Ahora, los que quieren tener estas cartas, ojo, yo no vendo las cartas, sino que nosotros conocemos a la distribuidora, que es una amiga mía, que a nosotros nos dan las cartas, las diferentes cartas a precio de distribución, porque nosotros no somos negociantes, porque si no lo venderíamos directamente. Tal como los trae, igual se los damos a las personas que quieran utilizar. Repito, esta es una carta que es para un protocolo, ¿no? Yo iba a hacer este mes, el día lunes 8, justo un curso de cartas OH, pero de 3 protocolos, ¿no? Pero le dije a la secretaria que si hasta la semana pasada habían 10, lo hago, porque es bonito aprenderlo de a 10, es bonito grupo. Pero habían 3, entonces dije no. Entonces este lunes atiendo, que es feriado, atiendo igual a unos pacientes que tengo, porque si no en la mañana hubiera hecho un taller de 4 horas, era de 9 a 1, me acuerdo, ¿no? Pero bueno, ya será para enero, que lo haré, febrero, ¿no? Pero ahí serían ya 3 protocolos, ¿eh? O sea, diferentes y de una forma diferente también, un poquito más personalizada. Ok, pero las cartas OH, ustedes pueden escribir si tienen el teléfono de la secretaria, lo voy a poner ahorita en el chat,
el teléfono. No, lo voy a mandar en el chat. Ahorita mejor, si no después me olvido. La secretaria se llama la señora Paola. Ya la conoce la mayoría, creo yo, pero hay algunos que quizás son nuevos. Entonces, acá está. Compartir. Y ahí les he pasado. Ustedes le dicen a ella nomás qué carta quieren. Hábitat, persona, es para el yo emocional, pero es un protocolo diferente. Línea de vida es un protocolo diferente. De pareja es con cartas persona también, ¿no? Estrategia de afrontamiento al estrés, ahí son cartas COPE. Pero pueden comenzar utilizando Hábitat. Entonces ahí les he mandado el contacto, la llaman y le dicen, miren, estoy interesado en las cartas OH Hábitat. Entonces, ¿cuánto está? Ella va a llamar a la distribuidora y los días que está yendo a la oficina ya ella va y, bueno, les entrega y ustedes ya a ella le dan el yape para que ella lo yapee también, ¿ok? Bien, eso es para lo que están preguntando. Quiero que hagamos una reflexión final antes de anunciar algunas cositas para el próximo año, muy breve nada más. ¿Qué se llevan ustedes de esta reunión de hoy día? Que alguien, en representación de todos, señale qué se llevan de esta reflexión de hoy día y de este aporte de hoy día. Parece que no se llevan nada, Dios mío. Bueno, eh, ¿creo que puedo dar mis palabras? Sí, Betty, ¿cómo no? Muy buenas noches con todos, muy buenas noches. Yo siempre escucho sus ponencias y definitivamente pues me siento bastante, digamos, ¿cómo podría decir? Más que un ser humano, psicoterapeuta, es ir más allá y lo que usted ha hecho es increíble, de verdad. El trabajo me encanta porque conecta directamente con el dolor emocional que pueda tener cada uno de los pacientes y esa necesidad, ¿no? Esa necesidad que tienen de ser escuchados también, de poder soltar su dolor y quizás poco a poco, ¿no? En el camino, conforme va hablando, conforme usted lo está haciendo y conforme usted hace cada una de sus ponencias, el paciente va liberando, ¿no? Y va llegando esta tranquilidad, esta paz. Es como soltar su mochila en plena consulta y atención. Y a mí me encanta de verdad la forma como usted lo hace, y este proceso con ese tono de voz, con todas las técnicas, ¿no? Que realmente nosotros debemos de tener, ¿no? Y bueno, es necesario también poder seguir desarrollándolo, ¿no? Yo le felicito muchísimo por el trabajo que realiza y sobre todo, ¿no? De esta gran ayuda para todos los pacientes que vienen a consulta. Yo te agradezco y te digo una cosa bien importante, querida Betty. El terapeuta de esquemas, una de las características fundamentales que tiene, a diferencia de las otras terapias, es el de trabajar lo que es la reparentalización limitada. ¿Qué significa en breve nada más esto? Que el terapeuta se convierte como una especie de aquel padre que no tuvo el paciente y no satisfizo sus necesidades. Pero para hacer eso, hija, primero tienes que aprender a reparentalizarte tú mismo. O sea, es decir, yo intentar satisfacer mis necesidades y a estas alturas del partido que tengo 69 años, yo he ido logrando cada vez. Me falta humanamente crecer mucho más todavía. Me falta mucho más todavía crecer en todos los espacios, espiritualmente, emocionalmente, quizás como padre también, como esposo. Me falta crecer. Como docente me falta crecer. Es decir, no hay ser humano que ya esté completo en su crecimiento. Terapeuta que se sienta así, no. Yo como digo siempre, cada día quiero ser más ignorante para aprender cada vez más de la vida, ¿no? Y de todo lo que pueda aprender de mis propios alumnos y de mis propios pacientes. Hoy día, trabajando con una señora que se está separando y que tuvo una crianza muy difícil, me dijo algo que sí me vulneró internamente un poquito, al margen de la alegría, pero me vulneró, ¿no? Ella tiene tiene 47 años. Ella vive en Estados Unidos, ¿no? Ahí es de habla hispana. Y me dijo, ¿sabe qué, doctor? Usted es el padre que yo necesitaba y que nunca tuve de pequeña, ¿no? Yo no busco eso, pero
Ya que te lo diga, ya sientes que tú has calado. Y yo le digo, bueno, yo no soy tu papá, pero quiero hacer todo aquello que sea posible para que aquello que no tuviste desde pequeña lo puedas tener, no conmigo, sino más adelante, tú misma puedas satisfacer esas necesidades, ¿no? ¿Qué es lo que se hace en terapia de esquemas? O sea, la terapia de esquemas es muy humana, muy especial. Por eso que en el curso de terapia cognitiva conductual también integramos esquemas una parte, no todo, para que se trabaje esa parte también. Entonces, eso es lo real que pasa con nosotros y todo lo que estamos en esta plataforma podemos llegar a hacer eso. Eso no es imposible. Eso es una disposición humana. ¿Por qué? Porque todos tenemos por condición neurobiológica el vínculo de apego o la tendencia al apego. Y todos los que hemos tenido esquemas y que lo hemos trabajado, hemos tenido problemas de apego, así como Efraín. Todos, porque no hay padres perfectos. Y acá no estamos para condenar a los padres, sino para comprender el contexto y centrarme más en el paciente que en el papá, pero sí quiero saber qué pasó. Por eso que cuando Efraín decía, sí, pero yo me he quedado con las cosas, está bien, yo no voy a condenar a tu papá, no soy nadie para condenarlo. Pero veamos qué cositas sí se equivocó y qué impactó en ti, pues, ¿no? Las fortalezas, perfecto, puedes mencionarlas, no hay ningún problema. Igual mi madre. Mi madre se equivocó en varias cosas, pero tuvo cosas buenas. Con eso concluyo con esa reflexión y con los siguientes anuncios. Ustedes han recibido en el chat un link para que se registren porque vamos a armar un nuevo chat, porque en el chat actual hay un montón de gente, pero gente que mayormente no participa en los webinars a pesar de ser gratuitos. Y ojo, está bien, yo puedo participar una vez y de acá a 3 meses, está bien, pero hay gente que no ha participado en el año, entonces ¿saben qué? Queremos que estén en ese link nuevo, por eso que registres en el link que ya se les ha mandado, ¿no? Para lo que es, diríamos, el webinar de IPSICOP y TEP de actualización de ingreso libre. Primer punto. Estamos empezando, porque ya no nos vamos a ver hasta enero, pero estamos empezando, como ustedes saben, en abril, la formación terapéutica cognitiva conductual integrativa, que dura 2 años, ¿no? De acuerdo a las normas y a las reglas y a los estándares que yo sigo de mi mentor, curiosamente que no es terapeuta cognitivo-conductual, que es un terapeuta que integra, ¿no?, las teorías, en España, que Juan Ramón se llama, él tiene 89 años o 90 años, ¿no? Yo lo quiero mucho a ese señor, a ese colega, pero es muy respetable para mí porque cada vez que voy a Barcelona lo visito, es como si me lavara espiritualmente porque les cuento cómo hago mis cosas en el Perú, los cursos cómo se llevan, ¿no? Y él me da algunas recomendaciones, ¿no? Y me regala libros, me dice, mire, esto llévate, listo. Es un pan de Dios el hombre, de verdad, ¿no? Que ojalá que lo pueda visitar este año que viene. Entonces, en abril comenzamos la modalidad intensiva y la modalidad regular. Recuerden que es terapia cognitiva conductual integrativa, ¿eh? Ok, eso que quede claro, no es la tradición, porque ya integramos cosas que no se utilizaban antes y con videos totalmente nuevos, porque yo estoy inscrito en una aplicación Ciflit que es para los terapeutas de esquemas y donde hay videos hermosos de la terapia cognitiva conductual que ya los he adquirido para aplicarlos también como novedad en el curso de formación. Y terapia de esquemas empieza en el mes de junio, ¿no? La modalidad intensiva un domingo al mes y ya están abiertas las inscripciones para ambos cursos. Y algo importante, me siento orgulloso y agradezco a Dios porque en el mes de febrero, posiblemente en marzo, mi hija va a dar un curso, ¿no? Porque ella vive acá hace años, es psicóloga, tiene una maestría en el Perú y acá tiene otra maestría, y ella va a hacer un curso que se llama el ABC del espectro autista.
y estrategias de intervención, bajo los programas que están aplicando acá. Y yo la voy a acompañar solamente en 2 horas hablando acerca de las necesidades emocionales, cómo son en una persona que no tiene que es un neurotípico y cómo se deben satisfacer en un neurodivergente. Ahí nomás le pido permiso, ¿te puedo acompañar ahí? Ya, haces eso ahorita, ¿no? Y me va a dar gusto y vamos a hacer con ella va a hacer algunos cursos porque ella es una trome en todo lo que son problemas de aprendizaje, porque ella hizo psicología educacional en la Católica y acá ha hecho una especialización en una serie de cosas que tienen que ver con todo lo que es autismo y todo lo que es aprendizaje. Entonces, me siento orgulloso de ello y quiero expresarles eso. Y anuncio también de que en el mes de julio ya estamos finalizando casi todo lo que es diríamos el acuerdo, ya estamos en el 95% en julio. Digo julio porque es algo muy especial y aparte que también para poder organizar bien el evento vamos a tener un webinar, pero con el grupo de Noches de Café y Esquemas, que es otro link para los que se interesan en terapia de esquemas, pero eso sí tiene otras condiciones, porque hay requisitos especiales, y el webinar lo vamos a hacer con el presidente de la Sociedad Internacional de Terapia de Esquemas en la actualidad, que es un amigo, Robert Brockman, que es de Australia, y va a ser técnicas en terapia de esquemas contextuales con el modo crítico, cómo se maneja. Va a ser un taller práctico. Yo quizás haga de paciente, justo le he dicho yo, para que se haga vivencial. Y se vienen más novedades, ¿no? Una que vamos a hacer con Pedro, y ahí termino, por favor, para no aburrirlos, es sobre terapia de esquemas en población o en personas LGTB. ¿Ok? Exclusivo para trabajar con personas LGTB, los esquemas. Y más adelante yo voy a hacer, sí, un taller especial de terapia de esquemas en TDAH y en neurodivergencia, pero en adultos. ¿Ok? Estamos preparando todo eso, ¿no? Y otras cosas que el lunes vamos a discutir en junta directiva para que las dos instituciones se junten y puedan trabajar para bien el futuro. Así que no se olviden de los que deseen registrarse en el link, porque hay plazo hasta el día 15 de enero, no me equivoco, de Noche de Actualización de Psico, donde el ingreso es libre en los webinars, y el de Noche de Café y Esquema, los que quieren, pero ahí sí, por el ingreso, diríamos, mensual al webinar, por materiales que se da y se traducen, sí tiene un costo en el mes, ¿no? Pero también permiten beneficios en algunos talleres y también ustedes, en algunos cursos, los que estén en este nuevo chat del 2026, también algunos beneficios si van a llevar algunos talleres que realicemos con Pedro o yo solo o Pedro, lo van a tener. Dios los bendiga realmente a todos. Yo agradezco tener tantos amigos como ustedes realmente y también les digo a ustedes que espero que pasen una Navidad bonita, tranquila, de acogida, de armonía y un año nuevo mucho mejor, pero bajo mi punto de vista, respetando el credo de cada uno con la bendición de Dios. Eso sí, le digo de todo corazón. ¿Ok? Muy bien. Gracias a todos. Gracias, Silvia, estás ahí. También te veo, Maribel. También Leo, que estás en el Cusco, si no me equivoco. Saludos a los apus, ok, y espero que les haya gustado la intervención del día de hoy. Muchas gracias y Dios los bendiga. Nos vemos. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo. Bendiciones. Felices Ok, fiestas. nos Un vemos. abrazo. Feliz Muchas Muchas Navidad, gracias. Feliz profesor. Muchas Navidad gracias. también Navidad a cada para uno de todos. ustedes. Un abrazo fraterno. Gracias, Dios los doctor. bendiga. Feliz Hasta Navidad a luego. todos. Gracias. Muy Gracias, doctor, amable. por todo. Gracias, profesor Pedro también. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Chao. Gracias.